Para mí la filosofía náhuatl es toda aquella filosofía, al ratito voy a decir por qué no estoy de acuerdo en llamarle tal cual filosofía, ¿sí? Pero vamos a llamarle filosofía, ¿sí? Filosofía náhuatl. Es decir, todo aquel saber que ha sido escrito o representado en lengua náhuatl, ¿sí? Esa podría ser, yo entiendo desde ella la filosofía náhuatl, ¿sí? Aquel saber que ha sido registrado en lengua náhuatl. No sé, me viene a la mente ahora cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la filosofía griega, así tal cual, ¿sí? La filosofía griega. Y en la filosofía griega, por ejemplo, todos los textos de Platón, Aristóteles, los vamos a encontrar en griego, ¿verdad? Esa es la filosofía griega. Y luego podemos hablar de la filosofía alemana. Es toda aquella filosofía, todo aquel saber que ha sido registrado en alemán. Y así sucesivamente. Y aquí hablamos de una filosofía náhuatl, es decir, de aquel saber que ha sido registrado en lengua náhuatl. Y quiero empezar primero por esa parte, ¿qué entiendo por filosofía náhuatl? Y les voy a decir por qué, o sea, quienes estamos en la sala son personas que nos estamos dedicando a estudiar, por eso estamos aquí, ¿sí? No sé, para mí estudiar no es nada más leer, para mí estudiar es profundizar en algo, ¿sí? Aquí voy a citar a un autor que a mí me gusta muchísimo, a lo mejor ha sido leído por alguno, alguna de ustedes, José Ortega y Gasset. A mí me llamó la atención cuando ya leí su libro, Introducción a la Filosofía. Y me acuerdo que en el prólogo o en la presentación de su curso de filosofía, él decía, vamos a hacer algo que muchos no hacen, estudiar. Y estudiar significa ver con detalle, aprender con detalle alguna disciplina. Por eso, cuando decimos voy a estudiar la filosofía náhuatl, es decir, atiende a los detalles. No atiendas a lo que ya muchos dijeron. Dijéramos nosotros en el campo de la literatura, esos serían como los lugares comunes. Esto lo podemos encontrar en la red, lo podemos encontrar en libros ya publicados. Pero esto que vamos a platicar nosotros es lo que va a surgir o lo que está surgiendo en el momento de que estamos conversando. Para mí, por ejemplo, el hecho de hablar y de compartir con ustedes qué entiendo yo por filosofía náhuatl es un tanto, les he dicho a algunos, es como pensar en voz alta. Y en ese pensar en voz alta, pues involucramos a quienes, en este caso los que están en la sala virtual. Entonces, por eso me atrevo a decir en primera persona, ¿qué entiendo por filosofía náhuatl? ¿Por qué? Porque quiero responsabilizarme yo, así como León Portilla, el padre Ángel María Garibay y algunos otros se comprometieron con lo que dejaron escrito, así yo quiero comprometerme con lo que dejo escrito y con lo que comparto de manera oral. Algunos me han dicho, eres egocéntrico. No, no es que sea egocéntrico, es que yo quiero comprometerme con las afirmaciones que yo hago. Y voy a lo siguiente. Se han dado a lo largo de la historia de la filosofía muchas definiciones. Hablamos de una definición nominal, que hablamos de la definición desde el nombre. Hablamos de una definición conceptual. Y en fin, para mí desde esa perspectiva, y aquí viene la parte que yo puedo añadir a los trabajos que estoy realizando de investigación en la filosofía náhuatl, no tan solo los libros, sino porque al ratito voy a comentar ese detalle, sino también desde mi contacto con los tlamatini que aún tenemos en nuestras comunidades. Y lo digo como decía creo que era eh, Rosa Montenegro, creo, decía, cuando yo hablo de la filosofía náhuatl, no sé, es una emoción hablar de ello, y sobre todo porque, como decía Rocío también, ¿sí? Se habla con el corazón.
Y entonces, para mí entonces, ¿qué entiendo por filosofía náhuatl? ¿Sí? La filosofía como tal, primero como filosofía, para mí es una serie de preguntas que nos hacemos, pero preguntas que no son lo que yo llamo las preguntas cotidianas. Es decir, la pregunta cotidiana es lo que podemos responder de forma inmediata. No necesita reflexión, no necesita investigación. ¿Sí? Y el otro tipo de preguntas a que yo me hago referencia es que la filosofía se hace preguntas filosóficas. Es decir, preguntas que no se contestan de forma inmediata, no se responden de forma inmediata, sino que necesitamos reflexionar, investigar, buscar, indagar. Entonces, yo entiendo por filosofía náhuatl eso, lo que hacemos en lengua náhuatl, ¿sí? Las respuestas que buscamos a nuestras preguntas filosóficas en nuestra lengua náhuatl.